Año 2005, Monteverde, Costa Rica. Tres hombres armados que venían causando estragos en el país desde hacía varios años, llevando a cabo atracos a plena luz del día, deciden ir por el gran botín, ya que se decantan por atracar al Banco Nacional de Santa Elena. Pero dicho plan salió tan mal que lo que parecía ser una transacción más para estos criminales terminó convirtiéndose en una tragedia que duró 28 horas, las cuales fueron transmitidas en vivo por televisión a una nación que no estaba preparada para esto. Y es que Costa Rica es tan chill, tan pura vida que no tienen ejército desde 1948, y como vas a ver, a los criminales que tuvieron que enfrentarse en esta ocasión eran algo que nunca habían visto, y normal, pues estos maleantes prácticamente parecía que habían nacido para matar. Para tener una idea de quién estaba detrás de esta tragedia, no debemos empezar en Costa Rica, sino en su país vecino, Nicaragua. Acá el 8 de marzo de 1979, en Huihuili, Jinotega, nació Erling Hurtado Martínez, hijo de Horacio Martínez, un campesino vinculado estrechamente con el Frente Sandinista, un movimiento político-militar de izquierda fundado en 1961 por un grupo de jóvenes revolucionarios que querían derrocar a la dictadura, mejorar la salud pública, la educación y repartir la tierra entre los campesinos de Nicaragua. Y Horacio formó parte del brazo armado popular hasta que fue asesinado tras la derrota electoral del Frente a principios de los 90. Y no por el enemigo de siempre, sino por antiguos camaradas que se pasaron al bando contrario cuando vieron que les convenía más, por lo que empezaron a hacer ajustes de cuentas contra exmilicianos sandinistas. Y así estaba la cosa. Hoy te mataban los que ayer peleaban a tu lado. De este modo, Erling y sus hermanos quedaron huérfanos de padre, y Agenor, el mayor, tuvo que convertirse en la cabeza del hogar, seguido por Erling y Mayori. Colegio, estudios, futuro, todo eso pasó a ser un lujo que no se podían dar, así que se dedicaron a trabajar la tierra como único medio de subsistencia, creciendo en un contexto de pobreza extrema, donde la violencia política no era una tragedia excepcional, era algo del día a día. Y esto es clave porque desde niños estos muchachos no crecieron viendo caricaturas, crecieron viendo fusiles, y el contacto que tuvieron con la guerrilla desde chiquitos, sumado a lo que su papá les había enseñado, les dejó una base que después iban a perfeccionar entrenando entre ellos hasta pulir sus capacidades tácticas. Un detalle que en su momento no significaba nada, pero que más adelante haría que para un policía común enfrentar a estos muchachos sea una tarea titánica. Fue precisamente esa miseria la que empujó a Agenor a emigrar a Costa Rica en busca de mejores oportunidades, y una vez instalado, empezó a insistirle a sus hermanos para que se fueran con él, y así a finales de los 90, Erling y Mayori finalmente cruzaron la frontera y se establecieron en la zona norte, entre Opala y San Carlos, manteniendo al inicio un perfil bajísimo como dos campesinos más de tantos. Y aquí es donde hay que hablar de Agenor, porque el mayor de los hermanos hizo algo mucho más astuto que simplemente llegar a robar o hacerse la víctima, pues se pasó años construyendo una fachada. Trabajó, se mimetizó con los demás peones agrícolas, se hizo pasar por el típico trabajador echado pa'lante y con eso consiguió su cédula de residencia, es decir, un estatus totalmente legal dentro del territorio costarricense. Eso le permitió alquilar un lugar donde vivir tranquilo y hasta tener su propio carro, con el que a veces trabajaba como transportista informal, algo que sin proponérselo, o quizás sí, le sirvió para aprenderse de memoria las rutas, los caminos de lastre y los pasos del monte. Trabajó en varias plantaciones, se ganó la confianza de los patrones, de los capataces y de sus propios compañeros, haciendo que su mayor arma no fuera un fusil, sino la reputación de persona de bien que se había creado, y esa reputación fue exactamente la que le permitió montar sin que nadie sospechara una base de operaciones segura para cuando llegaran sus hermanos.
De esta manera, en 1999, cuando Erling y Marjorie decidieron dar el salto definitivo, Agenor, que para ese entonces ya conocía a la perfección las rutas y los puntos de vigilancia fronteriza, los recibió y los transportó hasta su casa, haciendo que una vez reunidos los tres, el caos empezara. Y aquí hago una aclaración importante. Los asaltos de los que te voy a hablar son los que quedaron mejor documentados, pero la banda venía causando estragos en el territorio costarricense desde el 2003, sumando a lo largo de toda su carrera criminal alrededor de 18 asaltos en los que el nivel de violencia y de planificación fue subiendo escalón por escalón, como si estuvieran entrenando para algo más grande. A inicios de 2004, los hermanos empezaron a moverse en serio, y su objetivo inicial fueron los comercios rurales, particularmente pulperías y pequeñas tiendas de abarrotes. Nada muy sofisticado, pero lo que los hizo temidos desde el primer día no fue el botín, fue la forma de operar, mostrando un desprecio absoluto por la vida humana. Estos tipos no disparaban si te resistías, disparaban porque sí, como si fuese su firma y única opción para asegurar el control de la escena e instalar el terror antes de que a alguien se le ocurriera reaccionar. El 22 de enero de 2004 se registró el primer homicidio documentado que se le atribuye a la banda, en la localidad de Estanquillos de Atenas, provincia de Alajuela. Durante el asalto a una pulpería de la zona, los atacantes mataron a sangre fría al propietario del negocio, el comerciante Rafael Ramírez, un pulpero que lo único que hizo mal ese día fue estar detrás de su propio mostrador sin oponer resistencia. Y esto no fue un caso aislado, fue el arranque de una seguidilla de ataques mortales contra dependientes y dueños de tiendas rurales, gente humilde que abría su negocio a las 5 de la mañana y que no tenía cómo defenderse de unos tipos con entrenamiento militar. Las investigaciones establecieron que en ese asesinato se usó una pistola Glock calibre 40, y esa misma arma fue apareciendo como evidencia balística en otros atracos, convirtiéndose en uno de los primeros hilos que permitió empezar a atarlos. Con el avance del 2004, la banda trasladó el centro de sus operaciones a la provincia de Punta Arenas, escogiendo objetivos que dejaban más plata y que además calzaban perfecto con sus rutas de escape hacia zonas montañosas, porque para estos tipos la montaña no era un obstáculo, era su pateadero. Uno de los establecimientos más golpeados fue el restaurante Rancho Garavito, en el sector de Aranjuez, al que entraron fuertemente armados, sometieron a clientes y empleados, los obligaron a tirarse al suelo y vaciaron las cajas registradoras, además de despojar a todos los presentes de sus pertenencias, y a ese local lo asaltaron 2 veces distintas, algo que a simple vista suena a pura ambición, pero que en realidad tenía una lógica escalofriante. Querían medir y comparar los tiempos de respuesta de la policía. Estaban usando el mismo restaurante como laboratorio, cronómetro en mano, para aplicar los resultados en golpes futuros. En paralelo, los hermanos escalarían hacia el sector agroindustrial, y aquí es donde la cosa se pone especialmente sucia, porque fueron vinculados con 2 asaltos a los pagadores de las planillas de la azucarera El Palmar en Punta Arenas. ¿Y sabes dónde ellos habían trabajado antes? Exacto, ahí mismo. Hicieron labores de inteligencia previas para conocer los días exactos y las rutas por las que se transportaba el efectivo destinado al pago de los trabajadores agrícolas. Se llevaron sumas millonarias y con eso dejaron sin salario a decenas de personas que se partían el lomo cortando caña, mismos excompañeros suyos, gente con la que habían compartido almuerzo y con la que aparentemente guardaban una relación de camaradería. A esos les robaron la quincena. El 3 de julio de 2004, el restaurante La Cocina de Turno Doña Chila fue la siguiente víctima, y dentro del local se encontraba un oficial de la fuerza pública, pero para su mala suerte lo sorprendieron, lo sometieron, lo golpearon y lo desarmaron, y de ahí salieron con un fusil de asalto, una submetralladora de alto poder T-65 y una pistola IMI Jericho modelo 941 FS calibre 9 milímetros. Y así de la nada, un grupo de campesinos acababa de armarse gratis con arsenal militar. Unas semanas después se sembró el pánico en Aquiares de Turrialba. El objetivo fue un supermercado local y la manera de anunciarse por parte de los asaltantes fue abriendo
abriendo fuego con fusiles AK-47 directamente contra las vidrieras del establecimiento antes siquiera entrar. Vaciaron las cajas y al retirarse un grupo de vecinos que los vio desde lejos cometió el error de gritarles y reclamarles el atraco, así que los hermanos les respondieron disparándoles reiteradamente con la intención de matar, pero de milagro nadie perdió la vida ese día. Y entonces llegaría el 17 de septiembre de 2004, cuando ya los asaltantes veían a los almacenes y restaurantes como la Choza de los Pequeñines, por lo que decidieron dar el salto atracando a la agencia del Banco Nacional en Miramar de Montes de Oro en Punta Arenas. En esta se presentaron con 2 AK-47 y con la submetralladora T-65 que habían robado. Irrumpieron en la entidad y actuaron con violencia extrema, disparando en múltiples ocasiones dentro del local antes de sustraer 5 millones de colones y $5,000 en efectivo. De paso, le quitaron al vigilante del banco su pistola 9 milímetros marca Tanfoglio, porque para estos tipos cada asalto también era una feria de armas, y con el botín en mano huyeron en un vehículo robado al estilo GTA, lo abandonaron cerca, se metieron a pie en la montaña y se esfumaron del radar de las autoridades. Todo les salió perfecto, salvo por un pequeño detalle. Entre los fajos de billetes iba escondido un paquete de seguridad, uno de esos dispositivos que los bancos meten entre el dinero justamente para casos así, y mientras se alejaban de la escena, el aparato se activó, detonó y bañó gran parte de los billetes con tinta roja de seguridad indeleble. Los hermanos se refugiaron en el barrio Las Américas, en Turrialba, donde Agenor y un supuesto cómplice de apellido Sánchez habían montado una casa de seguridad, y ahí, en un intento desesperado por salvar la plata, se pusieron a lavar los billetes con agua y jabón, y ahí los veías echándole jabón a esos billetes como si fuesen unas tangas después de una noche de diversión, pero eso les sirvió de poco. Una semana después del asalto en Miramar, una pariente del cómplice Sánchez llegó a un almacén de electrodomésticos cerca del Parque Central de Turrialba para comprar una lavadora que costaba 135,000 colones. La ironía de que fuera justamente una lavadora lo que estaba comprando es demasiado buena, pero sigamos. De ese monto, 100,000 colones los pagó con los billetes manchados de rojo, y la dependienta del local lo notó de inmediato, no solo por la coloración rarísima, sino porque el dinero olía mucho a jabón, así que dedujo que este era dinero sucio. Qué ironía, ¿no? Porque olía a jabón. Qué pendeja. El reporte del comercio encendió las alarmas, así que las autoridades rastrearon la compra y el 29 de septiembre allanaron la casa de seguridad y una tienda de abarrotes vinculada a la familia de Sánchez en el barrio Las Américas. Ahí la policía decomisó prendas de vestir manchadas con la misma tinta roja del banco, entre ellas un zapato, un pantalón y unos guantes, más billetes tintados dentro de las billeteras de los presentes, pero lo verdaderamente alarmante no fue eso, fueron los croquis y los mapas detallados de los futuros locales y agencias bancarias que la banda ya tenía planeado asaltar. Los tipos tenían una agenda de cada paso a seguir. Pero para mala suerte de las autoridades, para cuando hicieron el cerco, los hermanos Hurtado ya no estaban ahí, se habían esfumado otra vez hacia la seguridad de las montañas de la zona norte. Y acá viene la parte más frustrante de toda esta historia, porque los judiciales sabían perfectamente que había un grupo altamente peligroso operando en la zona. No era un misterio. Las similitudes entre el primer y el segundo asalto al Rancho Garavito, el robo a los trabajadores de la azucarera y el ataque en Esparza configuraban un patrón innegable de crimen organizado transfronterizo. Además, en las escenas de Aranjuez y Miramar, los peritos habían levantado casquillos de AK-47, es decir, que no estábamos hablando de rateros de barrio, y aún así las instituciones no se pusieron de acuerdo para asumir el caso. Se emitieron las alertas de rutina, sí, pero nunca se estructuró una tarea conjunta para peinar las montañas o prepararle una emboscada a la banda para ponerlos en jaque. Y para ese momento los tres Hurtado ya figuraban en reportes policiales, ya los tenían en la mira, ya sabían quiénes eran, e incluso alguno de ellos ya había sido detenido antes en un asalto previo, pero por una u otra razón terminaban saliendo sin asumir consecuencias, lo cual terminó desatando la matanza que nos trae acá.
Rica. El martes 8 de marzo de 2005 transcurría con la tranquilidad de siempre en Monteverde, una región montañosa de Punta Arenas famosa mundialmente por su biodiversidad y su ecoturismo, el tipo de lugar al que los gringos van a caminar entre nubes, y dentro de la sucursal del Banco Nacional de Santa Elena, la gente ya andaba pensando en el cierre y había ambiente de cumpleaños porque ese 8 de marzo cumplía años una de las cajeras, Nancy Ramírez, que además estaba embarazada de 8 meses y sus compañeros le tenían lista una torta para ella apenas terminara la jornada. Pero justo ese día, a unos metros de ahí, otro hombre también cumplía años. Este era Erling Hurtado, quien cumplía 26, pero este no tenía las mismas intenciones de celebrarlo en paz y tranquilidad. Eran las 3:19 de la tarde, cuando 3 sujetos vestidos con ropa militar y lentes de sol caminaron hacia la puerta del banco. Justo en la entrada había un civil revisándose los bolsillos del pantalón y de la camisa, buscando desesperado su cédula de identidad, sin la menor idea de que 3 de los hombres más buscados del país venían armados con fusiles de asalto, pero estos estaban tan enfocados en tomar el banco por sorpresa que simplemente le dijeron que se largara. Ese hombre nunca supo lo cerca que estuvo de morir. Toda esa escena la estaba viendo desde adentro el oficial de seguridad privada del banco, Álvaro Castro, que notó el comportamiento sospechoso de los 3 sujetos, entendiendo en segundos lo que se venía, y en un acto de puro reflejo, cerró de golpe las puertas de cristal. Al ver su ingreso frustrado, los hermanos no dudaron ni un segundo y abrieron fuego contra la fachada de vidrio para abrirse paso a balazos, y ahí ocurrió algo que ninguno de los 3 tenía contemplado, porque adentro, atrincherado en una caseta blindada, estaba el guardia Eduardo Rodríguez, y cuando Agenor y Mayori entraron, siendo los primeros en cruzar el umbral, se toparon de frente con un hombre que les empezó a disparar con su escopeta y su revólver. En cuestión de segundos, los 2 hermanos cayeron en la entrada del banco. 2 tipos entrenados desde niños con años de asaltos perfectos encima, un arsenal robado a la policía y fusiles de asalto en las manos, fueron liquidados por un guardia de seguridad de banco rural con armas viejas. Todo su expediente criminal terminó ahí en el marco de una puerta sobre los vidrios rotos. Sin embargo, uno de ellos no murió de inmediato, y cuando uno de los agentes se dio cuenta de que todavía respiraba, intentó jalarlo por las botas para sacarlo de la línea de fuego y llevarlo a un hospital, pero Erling desde afuera disparó 2 veces para impedir el rescate de su hermano, y cuando los oficiales le gritaron que su compañero estaba grave y que necesitaba atención médica urgente, la respuesta de Erling fue una de las frases más frías que he visto en mi vida. Dijo: ese hombre sabía perfectamente a lo que había venido, que si se lo llevaban vivo le iban a meter 20 años de cárcel, así que déjenlo morir ahí. Y recordemos que estaba hablando de su propio hermano. Para ese momento el enfrentamiento inicial ya había cesado, porque ambos guardias se habían quedado sin munición. Eduardo Rodríguez tomó entonces la única decisión que podía tomar: encerrarse en su módulo blindado y quedarse ahí quieto, en silencio, escondido, y ahí se iba a quedar durante todo el asedio. Momentos después, Erling entró al recinto, y lo primero que escucharon los que estaban tirados en el suelo fue el crujido de sus botas militares pisando los cristales destrozados. Ese sonido fue el aviso de que lo peor apenas iba a empezar. Al ver a sus 2 hermanos tirados en la entrada, Erling entró en un estado de furia irracional, así que levantó su fusil de asalto y abrió fuego literalmente hacia todos lados dentro del banco. Y esto no fue porque él amaba a sus hermanitos y era un pan de Dios, sino porque para Erling esto fue una humillación. Él se consideraba a sí mismo como un estratega superior, un tipo que llevaba 2 años burlando a toda la policía costarricense, y el ver que un simple guardia de seguridad le aniquilara a todo el escuadrón en cuestión de segundos fue un golpe devastador para su ego. Lo que siguió fue el infierno. Además del ruido ensordecedor, las balas rebotaban contra las paredes, el techo y el piso, provocando una lluvia de escombros. Caían pedazos de yeso, metal retorcido, polvo, chispas y los propios proyectiles sobre los clientes y empleados que ya estaban tirados en el suelo, aterrorizados, cubriéndose la cabeza con las manos y rezando por no ser los siguientes.
Y a pesar de que muchos alcanzaron a cubrirse, varios rehenes quedaron gravemente heridos con heridas que, si no se atendían pronto, los iban a desangrar lentamente ahí mismo en el piso de un banco, mientras el hombre que los había baleado seguía caminando entre ellos. Y en medio de esa balacera, además, pasó algo que parece guionado. Una bala perdida cortó el cable de las cámaras de seguridad del banco, un tiro en 1.000.000, y con ese cable se fue también la única forma que tenía la policía de ver lo que estaba pasando dentro. Tras las primeras ráfagas, el fusil de Erling se encasquilló, así que hizo lo más natural del mundo para él. Salió un momento a la entrada donde yacían los cuerpos de sus dos hermanos, tomó uno de los dos fusiles que ellos ya no iban a necesitar y volvió a entrar al banco para seguir con lo suyo. Las negociaciones arrancaron a las pocas horas después, la mayoría por teléfono con una negociadora del OIJ, el organismo de investigación judicial de Costa Rica. Sus exigencias eran simples: un vehículo tanqueado a full con un chofer incluido, 15 millones de colones, unos $33.000 y paso libre para escapar. Si no, iba a acabar con todo y con todos usando una granada de fragmentación que, según él, cargaba encima. Esa amenaza la repitió una y otra vez durante todas las horas que duró la toma. Y aquí hay un detalle curiosísimo: durante las primeras horas, Erling hacía todas sus peticiones en plural, incluso llegó a pedir comida para 2 personas, como si dentro hubiera un cómplice más. Eso, sumado a que la policía no podía entrar ni ver nada por las cámaras, se lo creyeron, pues este podía ser el sujeto de apellido Sánchez vinculado al robo del Banco de Miramar, o aquel civil que estaba en la puerta revisándose los bolsillos y con el que los asaltantes hablaron justo antes de entrar. Y hasta los propios rehenes, aterrados y confundidos, reforzaron esa versión, y así fue como la policía terminó negociando con un fantasma. Todo ese periodo fue de una tensión insoportable. Erling había resultado herido por las esquirlas y su método de curación fue desarmar sus propias municiones, sacarle la pólvora a los cartuchos y aplicársela directamente sobre las heridas abiertas. Y no solo eso, también se la comía. Según él, la pólvora le quitaba el hambre y la sed. Era evidente que este tipo estaba loquísimo, y eso, combinado con que sus demandas no se cumplían, tuvo consecuencias entre la noche del 8 de marzo y la madrugada del 9. Erling ejecutó a sangre fría a 3 de los rehenes, a uno de ellos simplemente porque lo vio respondiendo un mensaje de texto en su celular, y a una empleada bancaria, Francini Prendas, también intentó matarla disparándole a quemarropa y falló, y solo la hirió en el hombro, y eso es lo único que la separó de la lista de muertos. Lo peor es que nadie afuera lo sabía. Las autoridades que rodeaban el perímetro no tenían ni idea de que ya estaba rematando gente. Los que sí lo sabían eran los rehenes, que llevaban horas con el corazón en la mano, evitando cualquier movimiento, cualquier sonido, cualquier gesto que pudiera llamar la atención de su captor, incluido el guardia Eduardo Rodríguez, quien seguía escondido en su caseta pasando por desapercibido. Mientras tanto, los cuerpos de Agenor y Mayori seguían tirados en la acera, y aprovechando la oscuridad de la noche, los agentes del OIJ lograron acercarse arrastrándose para básicamente hacer hablar a los muertos. Les revisaron los bolsillos y encontraron las cédulas. De esta manera confirmaron con quién estaban tratando. Los 3 eran hermanos y el que estaba adentro era el único que quedaba vivo. Afuera habían francotiradores posicionados en puntos elevados y estratégicos alrededor del banco con línea de tiro, pero uno de ellos tenía un problema que no era Erling, sino un camarógrafo, y es que ese día la televisión andaba compitiendo en rating con un partido de fútbol, así que querían lucirse a toda costa, y un camarógrafo del Canal 7 estaba buscando la toma perfecta en pleno perímetro. El francotirador pidió incontables veces que lo retiraran, porque Erling tenía acceso a una televisión dentro del banco y podía ver en vivo dónde estaban posicionados los policías, y porque además al camarógrafo se lo podían tronar de un plomazo. Pero luego este resultó ser de mucha ayuda,
ya que logró identificar parte del interior del banco y la posición de los rehenes, sirviendo de mucha ayuda para armar la estrategia de rescate. Además, impidió que se ocultaran los errores del operativo y a día de hoy sus metrajes se usan tanto en Costa Rica como a nivel internacional como caso de estudio para instruir a nuevos elementos en rescate de rehenes. Con el paso de las horas y el fracaso de las negociaciones, el mando policial decidió que había que hacer un ingreso táctico. El problema es que no tenían acceso a los planos del banco ni a las cámaras de seguridad gracias a aquella bala perdida, así que se la pensaron dos veces y con razón. Entrar a un edificio del que no conoces la distribución contra un tipo con un AK-47 y rehenes de por medio es prácticamente una misión suicida, así que tuvieron que improvisar una solución, y esta vendría de las propias víctimas. Varios rehenes que no estaban siendo vigilados directamente por Erling habían logrado escapar por sus propios medios, y apenas los pusieron a salvo, las autoridades les pidieron que dibujaran a mano alzada un croquis de cómo era el interior del banco. Con esos dibujos hechos por gente que acababa de salir del peor día de su vida, con el pulso todavía temblando, la policía armó una reconstrucción del interior y elaboró un plan de infiltración. Y todavía faltaba el héroe más improbable de toda esta historia. Un trabajador del banco que se había mantenido escondido en la cocina se dio cuenta de que había una reja metálica que daba al exterior, así que durante la madrugada a oscuras, sabiendo que si Erling lo escuchaba lo mataba ahí mismo, empezó a mover esa reja con sus propias manos. Fue quitando los pernos uno por uno, en silencio, con un miedo que ni te imaginas, y aunque en el proceso uno de los tornillos se le rompió, no se detuvo logrando abrir la reja, y con eso ese hombre creó de la nada una puerta de entrada secreta que iba a permitir que los comandos de la Unidad Especial de Intervención entraran sin que el secuestrador se enterara. Aprovechando ese acceso y el ruido ensordecedor de un helicóptero que sobrevolaba a baja altura como distracción acústica, los equipos tácticos iniciaron la incursión. Un equipo se preparó para entrar por la puerta principal, mientras el otro comando de asalto, liderado por el comandante Óscar Quesada, apodado Máquina, entró por la cocina con un objetivo claro: neutralizarlo de un solo impacto o someterlo antes de que pudiera lastimar a otro rehén, pero la cosa no salió como esperaban. Adentro, Erling estaba con varios rehenes, aturdido por el ruido del helicóptero, mirando hacia el suelo, aferrado a su AK-47 sin percatarse de que la policía estaba a escasos metros de él. Todo iba bien, el plan funcionaba, y entonces, mientras el equipo táctico avanzaba por una zona de visión cruzada, uno de los rehenes que estaba junto a Erling hizo lo único que no podía hacer: giró la cabeza con un gesto de asombro en dirección a los oficiales, un movimiento involuntario, medio segundo de reacción humana que resultó en tragedia. Erling, que llevaba más de 20 horas en un estado de hipervigilancia y paranoia absolutas, con la adrenalina al tope, leyó ese gesto al instante, supo que habían llegado y, para no quedar acorralado, agarró a la cajera Elizabeth Artavia y la puso delante de él como escudo humano, obligando a las autoridades a dudar en la fracción de segundo en la que tenían que decidir si disparaban o no, y esa duda la vio. Erling notó la indecisión del comandante Quesada y abrió fuego, soltando una ráfaga completa hacia la posición de los policías. Ninguna bala impactó de lleno a su objetivo, pero uno de esos proyectiles rebotó en el techo, luego en el piso y terminó impactando al comandante Quesada exactamente una pulgada por debajo de la protección de su chaleco, a la altura de la ingle, provocándole una laceración masiva en la arteria femoral. El escuadrón tuvo que hacer una retirada táctica de emergencia, pero Máquina murió por la hemorragia poco después, sin que nadie pudiera hacer nada. Y en medio de ese fuego cruzado, un oficial sí que logró impactar a Erling en el torso. Y aquí la suerte del tipo este raya en lo insultante. La bala le pegó directamente contra uno de los cargadores metálicos llenos de munición que llevaba en la pechera, el cual amortiguó el proyectil y lo dejó alojado superficialmente en una costilla.
y otro disparo llegó a impactarle en la boca, pero las armas del cuerpo policial estaban tan viejas que el proyectil salió sin fuerza suficiente, solo provocándole una herida superficial. Vaya suerte tenía este tipo, ¿no? A pesar de la caída de su líder, los comandos lograron evacuar a un grupo importante de rehenes, unas 17 personas que estaban en zonas periféricas del edificio, y adentro con Erling se quedaron únicamente 2 mujeres, Nancy Ramírez, la cajera embarazada de 8 meses, y Elizabeth Artavia, quien iba a jugar el papel más importante en el desenlace de esta historia. En un intento por bajarle los nervios y ganar tiempo, el equipo de negociación aceptó mandarle comida, agua y entre otras cosas se llegó a plantear enviarle una botella de ron. Esto con la lógica de que el cansancio acumulado más el alcohol lo hicieran dormirse o al menos bajar su estado de alerta, pero por suerte la idea se descartó y menos mal porque lo más probable era que el licor le exacerbara la agresividad y la paranoia a un tipo que ya llevaba un día entero comiendo pólvora. Una vez pasadas más de 24 horas ocurrió lo que nadie se esperaba. Nancy y Elizabeth, encerradas con el hombre que había masacrado a sus compañeros, encontraron la forma de empatizar con él y se ganaron su confianza. Elizabeth le curó las heridas con el suministro médico que un agente les había pasado. Le habló bonito, le dio agua y le habló con una clase de cariño que, por lo que se ve, ese hombre nunca había recibido en su vida. Y Erling se abrió. Les habló de su esposa y de su hijo, de cuánto los extrañaba y lamentó haber terminado ahí, a la vez que culpó a la sociedad de su destino. Ya no era el mismo, ya no era el delincuente sanguinario lleno de odio de la tarde anterior, no en el sentido de que merecía el perdón porque este tipo ya tenía reservado un penthouse en el infierno, sino que estaba herido, agotado, con la adrenalina completamente drenada, con el cuerpo destruido por casi 30 horas de estrés extremo. Erling se había dado por vencido, pero prefería morir antes que ser atrapado porque sabía que le iban a caer 50 años por el pecho, que era la pena máxima en ese momento. Hasta pensó en quitarse la vida, no fue capaz, y entonces hizo algo que nadie se esperó. Le entregó su pistola a Elizabeth para que ella lo hiciera, pero la mujer se negó. En lugar de usar sus manos para eso, la mujer lo ayudó a escribir una carta para su familia porque él tenía un brazo herido, y en esa carta pedía perdón a Dios, a su esposa y a sus hijos, y la selló con su propia sangre. Acto seguido, Elizabeth le dijo: guarda esa carta en la memoria, porque más adelante vas a ver exactamente cuánto valía ese arrepentimiento. Y wow, el corazón de esta mujer me dejó sin palabras. Y no olvidemos que cuando entraron los agentes, el primer impulso de Erling fue usarla como escudo humano. Durante los minutos siguientes, Elizabeth le repitió a Erling que a pesar de haber cometido algo gravísimo, su familia lo estaba esperando afuera y que morir en ese lugar no le solucionaba nada a nadie. Incluso se ofreció a salir junto a él para asegurarse de que la policía no iba a disparar. Como agradecimiento, Erling le entregó $10,000 en efectivo que traía consigo y le pidió el favor de que le hiciera llegar la mitad a su esposa y a su hijo en Nicaragua y que se quedara con la otra mitad. Y así, finalmente, tras casi 28 horas de tensión, Erling Hurtado se rindió el jueves 9 de marzo a las 7:40 de la noche, y como prueba de que iba a cumplir su palabra, al salir descargó y desmontó sus armas frente a todos. Cuando lo requisaron para asegurarse de que no llevaba ningún explosivo encima, el tipo reveló el gran secreto. Aquella granada de fragmentación con la que había amenazado durante todo un día a la policía, al gobierno y a 30 rehenes, la granada que paralizó al país entero, era en realidad una lata de atún. Sí. Y una vez que cruzaron el umbral y estuvieron en un área despejada, los comandos lo redujeron y quedó detenido. Se le acusó por múltiples cuentas de homicidio calificado, tentativa de homicidio, robo agravado, secuestro extorsivo, portación ilegal de armas, daños y resistencia agravada. Y aquí viene otro detalle descarado. Y es que al momento de su arresto, Erling negó ser el autor de los crímenes, pues le echó toda la culpa a sus difuntos hermanos y se quedó tan tranquilo.
El juicio terminó el 22 de noviembre de 2006 y fue condenado a 210 años de cárcel, más el pago de 200 millones de colones en indemnizaciones, aunque por las limitaciones del sistema judicial costarricense, esa pena se traducía en un máximo real de 50 años. El saldo final fue de 17 personas heridas y 9 víctimas fatales: el comandante Óscar Quesada, 2 funcionarios del banco, Juan Pablo González, jefe de crédito de 26 años, y Rosa Marchena, oficial demostrador de apenas 23. 4 clientes: María Rosa Bolaños, de 54, Mario Enrique López, de 39, Víctor Badilla, de 39 y William Suárez, de 49, más los otros hermanos Hurtado. Como ya dije, 3 víctimas fueron ejecutadas a sangre fría, pero otras 3 perdieron la vida por desangramiento al no poder recibir atención médica luego de que Erling disparó como loco al ver que su plan no salió como quiso. Estas personas no solo sufrieron sus heridas fatales a causa de las balas, sino que los escombros producto de estas también fueron letales. Y lo más estúpido de todo es que a estos criminales no les faltaba plata, pues la razón de este ataque no fue porque eran víctimas de la sociedad o algo así, era para celebrar por todo lo alto el cumpleaños número 26 de Erling con lo que alcanzaran a robar, y por desgracia volveríamos a saber de este tipejo 6 años después. Durante los años siguientes, Erling estuvo recluso en la prisión de máxima seguridad de la Reforma, pero en esta misma también se encontraba Joel Araya Ramírez, un reo peligrosísimo que ya se había fugado de esa misma cárcel en 2006, dejando de paso a un policía penitenciario muerto. Y este de nuevo planeaba fugarse, y dicho plan funcionaba gracias a elementos corruptos del propio centro penitenciario que les entregaron copias de las llaves de las celdas y permitieron el ingreso de armas de fuego, con logística montada desde fuera por familiares del propio Araya. De esta manera, el 11 de mayo de 2011, 7 reos de máxima seguridad ejecutaron el plan. Abrieron sus celdas, se abrieron paso por las instalaciones y tomaron el control del pabellón, secuestrando a 13 oficiales de la policía penitenciaria y personal administrativo. Se comunicaron por radio con las autoridades exigiendo un vehículo y paso libre para salir del penal, pero esta vez el gobierno no cedió, así que los reclusos decidieron avanzar hacia la armería principal de la prisión, y para hacerlo amarraron a los rehenes, los rodearon usándolos como escudos humanos y se cubrieron todos junto con sábanas mientras caminaban al unísono para que los francotiradores no pudieran distinguir quién era quién. Y ese fue el punto de no retorno. Al ver que el grupo se acercaba a la armería, las autoridades intervinieron por la fuerza y se desató un tiroteo súper violento a corta distancia, haciendo que finalmente en ese fuego cruzado, Erling Hurtado Martínez fuese dejado como un queso, perdiendo la vida instantáneamente en el sitio. El enfrentamiento también se cobró la vida del recluso Johnny Rodríguez Moya y sobre todo la del custodio penitenciario Francis Morales, de 39 años, que fue usado como escudo humano. Otros 5 rehenes resultaron gravemente heridos. Joel Araya, en cambio, sobrevivió al tiroteo y fue recapturado, pero 11 días después apareció sin vida en su celda, descalzo y hecho un trapo, tras días de golpizas que lo reventaron tanto por dentro como por fuera. Y como se podrán imaginar, no lo torturó otro reo. Por ese homicidio fueron acusados los propios custodios del penal. La misma institución corrupta que había dejado entrar las armas fue la que cobró la factura, pero sinceramente, ¿a quién le importa? Si te gustó el video, te recomiendo el caso de otro robo de banco terrorífico, pero esta vez este tendría lugar en República Dominicana y la persona detrás del atraco, al quitarse la máscara, dejó a todos sin palabras.